Genial. ¿Arrancamos? Sí, se está grabando, ¿vale? Se está grabando y después lo que hacemos es subirlo a nuestro canal de YouTube y Muy nada, bien. pues cuando queráis empezamos. Genial. Empezamos. Bienvenidos a todos y a todas a este tercer webinar del reto Fiturnet 2024 en este Día Mundial del Turismo. Creo que no hay una mejor manera para poder celebrarlo desde Ideas for Change y desde el Observatorio Fiturnext. En esta edición sobre cómo el turismo puede contribuir a la revitalización demográfica, social y económica de los territorios, es decir, cómo el turismo puede actuar como un vehículo de freno a la despoblación, un tema que no solamente es trascendental aquí en España, sino que también afecta a diferentes rincones del planeta. Mi nombre es Sandra Campos y junto a mis compañeros Elsa Boloch, de comunicación de Idea for Change, y Paco Rodríguez, responsable del área de turismo de Idea for Change y responsable de la gestión del observatorio, estamos muy felices de promover este espacio con expertas y profesionales del sector para profundizar en este ámbito. Este webinar nace en el marco de Fiturnet, del Observatorio de Fitur, de Buenas Prácticas Sostenibles en Turismo, lleva siendo gestionado por Ideas for Change desde hace ya varios años y que impulsa o que apuesta por el impulso del impacto positivo del sector turístico. Cada edición, cada año, se lanza un reto y se analizan cientos de prácticas. Ya llevamos acumuladas unas 1.300, este año han rondado las 250 prácticas replicables de impacto positivo en relación a los retos que lanzamos. De entre ellas, todos los años o todas las ediciones, se seleccionan 3 ganadoras y hasta 9 finalistas con la ayuda del Consejo Asesor, que está formado por profesionales y referentes en el ámbito del turismo. Y de ellas pues se sacan, como hemos dicho, 3 ganadoras y hasta 9 finalistas. Todo ello se presenta en un programa, en Fitur, donde contamos con la presencia de estas iniciativas y también con la de diversos expertos en la materia. Además, publicamos un informe con la investigación sobre el reto que efectuamos y con la información de estas iniciativas, de estas 12 iniciativas seleccionadas. Os animamos a descargar y a compartir el informe sobre cómo el turismo puede mejorar la revitalización, del medio natural, que es la de la última edición, porque consideramos que la difusión de las buenas prácticas en el sector es un paso muy importante para llegar a un mejor turismo. Agradecer a Fitur el soporte y la ayuda que nos brinda desde hace ya varios años, y a todos los colaboradores, al Consejo Asesor y a las iniciativas y las buenas prácticas que han participado a lo largo de estos 5 años. Agregar por último algunas cuestiones técnicas. Cuando se suba a YouTube tendremos la traducción simultánea para tener un mayor grado de accesibilidad. La sesión va a ser grabada, como han dicho mis compañeros, y posteriormente se reproducirá y se compartirá. Y todas las preguntas que os animamos a hacer serán muy bienvenidas y serán respondidas al final de la misma. También mi compañera Elsa irá juntando algunos links de interés con cuestiones relevantes a medida que vayan surgiendo. Y si no me he olvidado de nada más, mi compañera Elsa va a seguir contando más sobre el observatorio y su finalidad y el valor que aporta en el sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y bienvenidos a todos y todas en esta nueva edición. Os voy a contar un poco por encima lo que es Fiturnext y lo que hacemos ya durante 5 años, si no me equivoco, porque siempre me hago un lío con los años y espero que esta vez no. Pero bueno, lo que es el observatorio de Fiturnext. El observatorio Fiturnext es un observatorio que forma parte de Fitur, que lo que se dedica es a analizar buenas prácticas turísticas que sean sostenibles, que sean regenerativas. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que se hace es cada año se lanza un reto, que luego comentaré todas las temáticas que se han abordado durante estos años, pero bueno, lo que se hace es lanzar un reto, se analizan e identifican iniciativas turísticas que contribuyan a este turismo regenerativo. ¿Qué es un turismo regenerativo? Pues bueno, es un turismo que piensa no solo en impulsar un turismo responsable, un turismo sostenible y que contribuya a toda la Agenda 2030 y a los objetivos sostenibles en temas de turismo, sino también que contribuya a mejorar la calidad de vida e impulsar un poco pues, estas comunidades locales y los residentes de un destino turístico. Entonces, lo que hacemos desde Fiturnext, tras analizar e identificar estas buenas iniciativas según el reto de cada edición, de ahí, como ha comentado mi compañera, se seleccionan 3 ganadoras, sé que son premiadas en diferentes categorías
y 9 finalistas tras este análisis, ¿no?, exhaustivo que tenemos con una metodología propia y un consejo asesor que evalúa todas estas iniciativas seleccionadas. ¿Cómo lo evaluamos? Tenemos, como he dicho, una metodología que analiza no solo la replicabilidad, es decir, cómo esta iniciativa puede ser ¿no?, cogida y replicada en un destino y en un contexto diferente al actual, y como también un barómetro de impacto, es decir, cómo puede impactar de forma positiva tanto en el ámbito de la industria turística como también en el entorno y en la comunidad local. Entonces, tras anunciar estas ganadoras, se celebra la Feria de Fitur, que este año es a finales de enero, y ahí tenemos un stand, FiturNext, y un programa muy, muy completo con charlas, presentaciones y mesas de debate con expertos y expertas en turismo regenerativo y con especial énfasis, ¿no?, en el reto de esa edición. Entonces también, como ha comentado mi compañera, se publica, ¿no?, un informe que analiza y recopila todas las iniciativas que se han identificado a lo largo de ese reto. Y además también pues, presentamos el reto del año siguiente un poco para calentar motores. Entonces, ¿cómo hemos avanzado y qué tópicos, ¿no?, hemos analizado para hacer de esta industria turística un mundo mejor y una actividad mejor? Bueno, el primer año estuvo dedicado al desarrollo económico local, al segundo, cómo el turismo puede contribuir a la igualdad de género. El tercer año fue con foco en la accesibilidad y la inclusión en el sector. El año pasado fue cómo puede el turismo contribuir a la regeneración del medio natural, y este año, como ahora os contará mi compañero Paco, en cómo puede revitalizar los territorios y luchar contra la despoblación. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Os invitamos obviamente a todo el mundo a asistir a Fitur y a seguirnos un poco la pista. Y nada, os iré dejando algunos comentarios y algunas propuestas para que estéis un poco al día de todo el webinar y de todo lo que hacemos por el chat. Así que bueno, un gusto. Vale, entiendo que ya voy yo, ¿no? Así es. Perfecto, pues muchas gracias Elsa, muchas gracias Sandra. Y gracias a todos los asistentes y a las ponentes que pasaré a presentar en breve. Antes, unas pocas palabras para seguir con esta introducción. Este es el tercer encuentro, como se comentaba, de esta serie de webinars previo a Fitur 2024, enfocado en este nuevo reto sobre cómo el turismo puede contribuir a la revitalización de los territorios, o sea, a la población. Bueno, queremos explicaros por qué este reto, ¿vale? Y para eso, pues qué mejor que enseñaros algunos datos, ¿vale?, que creo que veis en mi pantalla. Aquí tenéis de manera muy visual un poco la actualidad, ¿vale? Hemos ido un poco global, Europa, España, para que se entienda. En 2018, pues el 55% de la población mundial vivía en ciudades. Se espera que sea un 70% para 2050, ¿vale? Un 70% en ciudades, o sea, casi más de la mitad, casi más de 2/3 de la población. En Europa tenemos que menos del 30% de habitantes está en áreas rurales, ¿vale?, que es el 80% del territorio. En América es el 17%. Y en España tenemos que el 80% del territorio es residencia de tan solo el 15% de la población, ¿vale? Con lo cual vemos que hay mucho territorio, que es la mayoría, que tiene muy poca población. Esto conlleva que en estos territorios que están densamente poblados pues se consuma el 75% de los recursos energéticos y se emitan el 80% de las emisiones de carbono, según datos de la ONU. Estamos en un escenario que se llama demotanasia, que es la desaparición lenta y silenciosa de la población de un territorio. Y aquí lo que vemos también, lo que hemos investigado en este informe, que también se publicará en enero, como se comentaba, que este impacto va más allá de esas zonas despobladas. Aquí lo que tenemos que es empeorar la calidad de la vida de los habitantes, que se contribuye al abandono de cultivos, y esto conlleva la desertificación y acidificación de territorio, ¿vale? Se aumenta el riesgo de incendio y se degrada con todo ello pues el medio ambiente. Entonces estos datos nos parecían, hay muchísimos más, pero solamente con esto nos parecía unos buenos indicadores para que este reto pues estuviese en nuestra agenda. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundito. Vale. Y aquí, en base a este reto que decía, ¿no?, pues hemos analizado más de 300 iniciativas, entrevistado a más de 40, o sea que tenemos más de 40 horas de conversaciones con iniciativas que están trabajando en la población, y ahora mismo estamos justo en proceso de evaluación para elegir a las finalistas,
¿vale? Y esta parte, pues bueno, ya es donde entra ese consejo asesor que se comentaba. Y hoy también se decía que era el Día Mundial del Turismo, así que enhorabuena, felicidades a todos los que trabajamos en este sector. Está enfocado en las inversiones verdes, ¿vale? Esta edición que ha lanzado la Organización Mundial del Turismo. Y para nosotros, una de las inversiones más verdes que se puede hacer es invertir en repoblar. De hecho, Elsa Sandra, si ponéis un enlace ahí de un artículo que justo hemos publicado hoy, de por qué pensamos que el turismo, repoblación, incluso hacerlo de manera inclusiva, pues es la mejor inversión que se puede hacer. Nosotros, de hecho, en Idea Forge llevamos ya años trabajando en temas de despoblación, primero en Argentina, junto con la Fundación Starlight y otros socios, llevamos el gastroturismo a las zonas del norte de Argentina, muy despobladas, y ahora en España estamos con un proyecto que se llama Experiencia Inclusiva contra la Despoblación, tiene financiación de la Unión Europea, de los fondos Next Generation y del Ministerio de Industria y Turismo. Y bueno, pues como decía Elsa, está atento a nuestras redes sociales para conocer más y bueno, pues así nos podremos conocer todo lo que estamos haciendo, que creo que también es muy interesante. De todas maneras, más interesante aún son nuestras ponentes de hoy, que paso a presentar. Tenemos a María Teresa Maite Valera, que es la jefa de servicio comisionado del reto demográfico de Castilla-La Mancha. Maite, bienvenida. Y también tenemos a Marta Corella, que es experta en desarrollo rural y también fue alcaldesa de una de estas poblaciones que sufría despoblación, como es Orea. Pues bienvenida a las dos, muchísimas gracias por asistir, será un placer contar con vuestras opiniones, con vuestro testimonio. Y bueno, no sé si queréis decir algo, pero yo antes de decir algo voy a lanzar ya la primera pregunta y si queréis rompemos el hielo con esta pregunta inicial, ¿vale? Retomando el título de este año de cómo puede el turismo contribuir a la revitalización de los territorios, mi pregunta es, ¿realmente el turismo está ya contribuyendo a combatir la despoblación? Empezamos por ti, Maite, si quieres. Hola, muy buenas tardes a todos. Perdón por la voz, pero estamos en un tiempo complicado para los constipados. Intentaré que no se me vayan en las contestaciones. Al final el turismo es muy importante porque cuando hablamos de espacios o zonas con problemas de despoblación estamos hablando de que es necesario diversificar la actividad económica de los mismos. Son territorios donde la mayor parte de las actividades económicas están ligadas a la agricultura, ganadería, este sector forestal, que son sectores que necesitan muy poco mano de obra, salvo que se dediquen a la transformación del producto. Entonces, cualquier otra iniciativa que se incorpore en estos territorios, sobre todo un turismo sostenible, un turismo rural que aliente todas las experiencias con el medio natural, es muy importante porque genera nuevos puestos de trabajo que vamos a intentar que se mantengan en el territorio y mantengan también a más población. Perfecto. Ese efecto multiplicador del turismo, ¿no? Que además, pues bueno, a otras industrias incluso como proveedoras hace que surja, que emerja y genera pues economía, ¿no? Marta. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar aquí en esta mesa tan interesante. Y mira, antes de empezar, hay una información que a lo mejor no compartí contigo y que era bastante importante, porque yo hace 26 años que tengo un negocio de turismo rural. Es un albergue en Orea, en la montaña, bueno, es el albergue Lautillo, y es a lo que me he dedicado gran parte de mi vida, porque aunque yo soy ingeniera forestal y me he dedicado mucho al tema de la dinamización y el desarrollo rural, pues vivir en un pequeño pueblo de montaña que está en el centro de muchas cosas, pero alejado de grandes ciudades, pues eso te limitaba un poco y si querías vivir ahí, pues yo, por ejemplo, en aquel momento el teletrabajo no era una opción, ahora afortunadamente sí, y tenía que dedicarme a algo, no podía dedicarme a ser ingeniera forestal, ¿no? A full time. Entonces, fíjate tú, tengo un alojamiento de turismo rural. Vamos, que el turismo efectivamente para ti sí que ayuda a combatir, ¿no? O sea, es una herramienta, ¿no? Cada vez nosotros lo vemos más como un medio, más que como un fin, siempre será un fin, todo nos gusta viajar, pero ese impacto positivo que puede dejar, entiendo que aquí estamos de acuerdo, ¿no? Que sí que puede llegar a combatir todo el tema de la exploración. Bueno, a ver, no cabe duda que el turismo es pues uno de los vagones de esa locomotora, Claro. ¿no? De desarrollo rural. No podemos pretender que sea ni la maquinaria ni que sea el único vagón. Es uno de los Exacto. vagones y lo que se pretende es intentar dar oportunidades en estos pequeños pueblos que están sufriendo la lacra de la despoblación. Sobre todo en nuestro país tenemos una gran asignatura pendiente
las zonas más despobladas coinciden con las zonas más forestales, es decir, con los paraísos, ¿no?, que todo el mundo busca, pues justamente ahí es donde tenemos un grave problema de despoblamiento. Y es verdad que hasta ahora se han hecho muchos intentos, porque en las iniciativas líder en su momento apostaron mucho por el tema del turismo rural, por diversificar la agricultura y la ganadería, con casas rurales vinculadas a la agricultura y a la ganadería. Y tengo que decir que han pasado ya muchos años, algunas decenas de años, y la situación no ha mejorado. Quiero decir que algo no estamos dando con la tecla, sinceramente. Es verdad que el turismo rural en estas zonas es muy diferente al turismo de playa y se necesita pues incluso vincular, ¿no?, a la gente que nos visita, que cree un vínculo y que se fidelice, ¿no? Porque tú no puedes ir a un sitio pues como Orea, ¿no?, como la zona del Alto Tajo y visitarlo en un fin de semana e irte, porque te pierdes la esencia del lugar, que hay mucha historia, muchos saberes, la gente está muy deseosa de compartirlos y hay que enfocar el turismo de otra manera, eso es cierto. Muy bien. Y vamos a empezar un poco por el orden, ¿no?, de que nos lleva a intentar que el turismo sea uno de los elementos que contribuya, uno de ellos, como bien dices, ¿no? Por supuesto, tiene que haber otro tipo de acciones que también iremos comentando, ¿no? Pero para vosotras, ¿cuáles son, en este caso Maite, cuáles son para vosotros los factores clave que explican que territorios lleguen a quedar despoblados, que se produzca esta despoblación? ¿Cuál es la ficha que tira la otra y se produce ese efecto dominó? Bueno, en primer lugar hay que saber que la despoblación hablamos de despoblación como un fenómeno único, Claro. pero es diferente en cada zona que estemos hablando de España. Incluso cuando hablamos de la propia comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el fenómeno de la despoblación es completamente diferente cuando hablamos de Guadalajara y de Cuenca, de la zona de la Alcarria y de la serranía de Cuenca, con respecto a la que tenemos, por ejemplo, en la Sierra del Segura o la zona sur de Ciudad Real. Porque estamos hablando que la zona de la Alcarria, la zona de la Sierra de Cuenca, la Sierra Alta del Alto Tajo, nunca han estado muy pobladas. Son territorios que siempre han tenido una población muy pequeña, ¿vale? Entonces, son territorios que partimos ya de una base complicada que se ha ido subiendo, ha ido subiendo el tema de la despoblación por temas como la industrialización o la maquinización de la actividad agrícola, que era la principal cuestión que había en esos territorios. Incluso a los jóvenes se nos ha echado de los territorios, porque los padres nos invitaban a estudiar y al final cuando estudias te vas del territorio, una vez que sales del territorio te vas. Y es muy complicado volver a encontrar una cuestión o un proyecto que te haga volver. Son unas cosas que antes la idea era vete a estudiar, vete a ganar una vida mejor, porque la vida del pueblo era muy complicada. Pero bueno, luego la despoblación que existe, por ejemplo, en la Sierra del Segura es diferente, porque estamos hablando de pueblos que hace 10 años tenían 3.000 habitantes y se han quedado en 1.000, 1.500. Entonces es una despoblación que no tenemos, que a veces no se habla tanto, pero también teniendo esos problemas de despoblación y hay que luchar contra ellos, ¿vale? Que también muchas veces hay que ir viendo cada territorio qué factores, no va a ser un factor único. A ver, yo siempre cuento la misma anécdota. Tengo un amigo que tiene trabajo en el pueblo hay colegio para sus hijos, que hay buenas comunicaciones, que el pueblo en sí mismo tiene las cosas necesarias para estar en el pueblo, pero al final él se ha ido a Cuenca capital. ¿Sabes por qué? Porque está harto de encontrarse a los mismos en el bar. Así que hay muchas razones que llevan a la despoblación, pero luego hay que saber que cada uno tiene 1.000 razones para quedarse, 1.000 razones para irse. No hay una razón única, hay miles de razones. Y tenemos que ir, a la vez que vamos intentando hacer proyectos y cuestiones para la lucha contra la despoblación, también hay que saber ir viendo, identificando en cada zona. Por eso una de las cosas que se ha hecho desde Castilla-La Mancha, que es muy importante, es una zonificación. Hemos establecido qué zonas son específicas de despoblación. Luego ahora después, si queréis, os paso un mapa para que lo veáis con un poquito más de cercanía, qué zonas nosotros hemos considerado de despoblación y por qué consideramos que esa zonificación es tan importante. Es la primera vez que se ha hecho en España, pero es que es la primera vez que se ha hecho en Europa.
En Europa no hay ninguna zonificación o ningún trabajo relacionado con establecer qué territorios tienen este problema. Muy interesante, de hecho ahora voy a retomar una de las cosas que has dicho que me parece que es una de las claves, ¿verdad? Que es un problema muy heterogéneo y además hemos estado identificando iniciativas de medio mundo y está claro que razones hay diversas, ¿no? Pero sí que creo que hay una o dos que pueden ser a lo mejor, digamos, comunes. No sé si Marta estará de acuerdo o si tú tienes identificada alguna de las causas que, aunque haya muchas y cada persona es un mundo, por supuesto, pero a nivel más macro, digamos que puede haber alguna o ¿cómo lo ves tú, este tema? Bueno, como decía Maite, que estoy completamente de acuerdo con ella, y la iba a interrumpir para decirle, mira, pero está zonificado, pero digo, bueno, este reto demográfico lo dirá ella, claro, que en la ley se ha hecho una zonificación que es muy importante, porque muchas veces estas zonas despobladas sufrimos una doble discriminación, precisamente porque somos invisibles. Y en la provincia de Guadalajara, por ejemplo, esto es especialmente grave. ¿Por qué? Pues porque vivimos una doble invisibilidad. Nosotros somos una zona, somos la zona más despoblada de Europa. Es verdad que no éramos una zona extensamente poblada, pero por poneros un ejemplo, Orea era un municipio que tenía 1000 habitantes en el siglo pasado y ahora tiene, no llega a 200. Y eso que hemos conseguido como frenar un poquito el éxodo y trabajar muchísimo para que la gente quiera quedarse. Entonces, está claro que la despoblación tiene unas connotaciones que son a nivel general, que eso se combate desde las administraciones supramunicipales, las comunidades autónomas, que es hacer una legislación, porque todos compartimos la misma realidad. Todo el medio rural del mundo compartimos la misma realidad. Somos zonas aisladas, zonas que no han sido comprendidas desde las administraciones, que hemos vivido el ostracismo legislativo. Ahora haré unos pequeños apuntes para que se entienda. Pero luego, cuando tú quieres trabajar en lo micro, la identidad es absolutamente diferente. Cómo cada pequeño pueblo ve su futuro, cómo entienden el entorno, cómo quieren salir adelante. Ahora hay un pueblo aquí en la comarca bueno, va a ir una empresa que quiere poner una planta de energía. No voy a dar muchos detalles porque no quiero tampoco entrar en este debate, y a mí me preguntaban, ¿tú qué opinas? Digo, ¿yo qué opino? ¿Qué quiere el pueblo? ¿El pueblo cómo ve su futuro? ¿Cómo quiere desarrollarse? Tiene que ser el propio pueblo al que se le deje. Por eso fue tan exitosas las acciones que se emprendieron en las Highlands, que llevan mucho tiempo trabajando y han conseguido fijar población. Pero claro, ¿qué han hecho? Primero han descentralizado, las universidades se han descentralizado, se han descentralizado administraciones, y luego además toda la maquinaria se ha puesto en marcha alrededor de lo que un pueblo necesita y no al revés. O sea, no sacar grandes acciones y que cada pueblo se vaya sumando, sino al revés. Oye, mira, yo pueblo quiero que mi futuro vaya en esta dirección. El turismo, no sé, queremos que funcione en esta dirección y tenemos todas estas acciones para desarrollarlas. Bueno, y que sea la administración la que se ponga las pilas y diga, venga, vale, pues vamos a instrumentalizar todo lo que es la financiación para que podáis, porque es que ahora la cuestión es que dinero hay. Dinero hay dinero de Europa, hay dinero, y los pequeños municipios lo tenemos muy difícil para acceder a esos fondos. Muy difícil. Entonces, si desde las administraciones públicas se hicieran en Castilla-La Mancha se ha hecho un gran trabajo, se ha hecho una ley. Ya, hay una ley ya. Bueno, pues vamos a dotarla de instrumentos financieros y de pequeñas asistencias para que los pueblos no es que puedan pedir, venga, vamos a pedir esta subvención o vamos a pedir esto, sino al revés. Oye, tú dijiste que querías este proyecto para desarrollar tu municipio o estos 5 proyectos. Pues mira, ahora este proyecto lo podemos meter en esta convocatoria, este en esta, para que los territorios se desarrollen como ellos consideren que se tienen que desarrollar. Y luego dices tú, ¿por qué hemos llegado a este punto? Pues claramente por una miopía salvaje de las administraciones. Pues porque interesaba que la gente viviera en las ciudades. Cuando llegó aquí a España una revolución industrial tardía, hacía falta mucha mano de obra en las ciudades. Bueno, no hay nada más que ver las películas de los años 60-70, ¿no? Éramos los hazmerreír del mundo entero. Nadie le gusta ser el parias, y nosotros se nos convirtió en los parias sociales
y lo seguimos siendo, perdóname que os diga. Y todavía estamos viviendo un maltrato que va mucho más allá de lo institucional. O sea, todavía no está en el imaginario colectivo que se pueda tener éxito en un pequeño pueblo. O sea, una vida exitosa no puede suceder en un pequeño pueblo. Si eres mujer ya ni te cuento, se acabó, porque encima romper esta brecha, yo como digo, siempre he ido rompiendo techos de cristal, porque he sido mujer, estudié ingeniería forestal, luego emprendí, tuve un negocio y siempre tienes que ir rompiendo esos techos de cristal que tienes impuestos por ser de un pueblo pequeño. Entonces, ¿qué pasa? En un pequeño municipio como Orea, un municipio forestal, que se abandona la gestión forestal de la que vivía medio pueblo, resulta que se legisla y ya, por ejemplo, nuestra ganadería extensiva, que hace la transhumancia, Andalucía, todavía tenemos ganados que bajan andando, que ya eso tendría que ser patrimonio. Eso tendría que estar en todos los... en Fitur, en todos los sitios. Es que es una ruta espectacular poder acompañar a los ganados andando durante 21 días. Hacen 600 kilómetros. Entonces se legisla y se quitan los pequeños mataderos. ¿Por qué? Pues porque hay un lobby de la industria cárnica que está impulsando que se legisle de una manera específica y no se ve pues que estos pequeños mataderos que matan 3 corderos, 4, 5, 6 a la semana, en el mejor de los casos, no tiene nada que ver con esos mataderos que matan 300 al día. Y entonces se nos priva de poder comernos esos corderos que se crían en el bosque, en ganadería extensiva, y que es un activo importantísimo para poder ofrecerlo a los turistas. O sea, se van como quitando pequeñas cosas que el turista reclama, porque lo que quieren es autenticidad. Se legisla para hacer los quesos. Igual, las mujeres, que eran las que se encargaban de tener las carnicerías y de hacer los quesos, hacer los embutidos tradicionales, bueno, no caben en esa legislación y desaparecen. Y toda esta gastronomía, esta cultura culinaria que se tenía, pues va desapareciendo precisamente por estas castraciones legislativas. ¿Se debe rescatar? Pues bueno, yo creo que no sé si estaremos a tiempo. En muchos sitios ya no se está a tiempo porque se han perdido saberes y es muy complicado volver a ello. Pero desde luego que se tiene que hacer porque lo que te digo, tú quieres venir a una zona donde hay ganadería extensiva como es Orea y lo normal es que te quieras comer un chuletón del ternero que está comiendo ahí en el bosque o una chuletita de lechal de los corderos que hay ahí pastando que los estás viendo. Eso es lo normal. Entonces, ha sido todo un cúmulo de circunstancias, pero movidos un poco, lo que te digo, orquestados por la necesidad de mano de obra y además pues por unas administraciones muy miopes que no supieron, bueno, o no quisieron, ¿no? No creo que fuera por falta de voluntad, también lo digo, pues, sencillamente necesidad, desconocimiento y bueno, y la verdad es que... Perdón, me quedo con algunos temas que has dicho para pasar a la siguiente, para que nos dé tiempo a un poco ver todos los temas que tenemos. Me quedo con el tema de la legislación en Castilla-La Mancha, que según estuve investigando en la Unión Europea, la toma de ejemplo para replicarla en otras regiones de Europa, porque es verdad que este año, por ejemplo, ha dado resultados bastante positivos, con lo cual muy interesante en ese sentido. Y también lo que has dicho, Marta, de que los residentes participen en la toma de decisiones. Hablaba al principio Elsa, ¿no?, del tema del turismo regenerativo, pues igual, ¿no? Al final son los residentes los que reciben los impactos tanto positivos como negativos y deben de haber un sistema de gobernanza para que participen en temas de turismo, en temas de despoblación o de nuevas oportunidades y demás, ¿no? Con lo cual, completamente alineados en ese sentido. Y lo que has dicho, ¿no?, del tema de el sentimiento, la pérdida de sentimiento, la necesidad de ir a las ciudades, lo comentabais las dos, ¿no? Está esa mentalidad de hay que ir a la ciudad a estudiar y demás, y de hecho es una de las cosas que más nos han comentado, de lo más repetido durante nuestra investigación y en las conversaciones que hemos tenido con las iniciativas. Es esto relativo al orgullo, sentimiento de pertenencia favorable de los habitantes de los espacios rurales y que para estas personas que hemos entrevistado, lo que hemos investigado, hablaban de que esto era un ancla para esos territorios, ese sentimiento de pertenencia favorable de estos habitantes, ¿no?, en estos espacios. ¿Cómo se puede reforzar este sentimiento? Porque creo que estamos de acuerdo que obviamente también es una de las claves, ¿no? El no tener que decir o que no te digan tienes que irte a la ciudad para hacer esto y a lo mejor si te quedas aquí también tienes oportunidades. Otras,
pero otras oportunidades. ¿Cómo podemos reforzar este sentimiento, si estáis de acuerdo en que es positivo? Y si esto creéis que el turismo de alguna manera contribuye también a reforzar este sentimiento, porque la gente viene y le gusta pues tu cordero, tu chuletón, tu pueblo, tu paisaje, tu entorno, todo. No sé cómo lo veis. Maite. Pues al final el sentimiento de mantenerse en un territorio rural, que al final es un territorio que no está vacío, porque siempre a mí el término de España vaciada me parece que no es conveniente, porque no está vacío, está lleno de oportunidades, está lleno de oportunidades para quien las quiera ver y para quien quiera trabajar en ellas, y hay cosas muy, muy buenas y que se pueden hacer y que se están llevando a cabo. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, además de campañas de publicidad, para nosotros al tener una propia normativa, esa propia normativa la estamos dando publicidad, porque claro, nosotros dentro de esa normativa hemos incluido bastantes medidas en relación con la sanidad, en relación con los espacios educativos y sobre todo con la fiscalidad. Nosotros hemos hecho un trabajo muy importante de la persona que resida en estos territorios con problemas de despoblación va a tener unos beneficios fiscales específicos, pero sabiendo cómo es la picaresca, al final la vamos conociendo, no solo tienes que no solo tienes que estar empadronado, tienes que tener si tiene la tarjeta médica del pueblo que te corresponda, y si tienes hijos tienen que estar escolarizados en el CRA que le corresponda. ¿Vale? El CRA es el centro rural agrupado, porque son aulas y colegios chiquititos. Aquí tenemos, por ejemplo, que los colegios con 4 alumnos se mantienen abiertos. Incluso con menos alumnos, si los padres quieren, se pueden llegar a mantener si hay varios niños de edades inferiores que van a entrar. También se está introduciendo todo lo del orgullo y todo el sentimiento rural dentro de lo que es el propio currículum de educación, ¿vale? Para que los estudiantes vayan conociendo nuestra realidad. Al final, Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma eminentemente rural. Si tú te vas a los datos, solo tenemos 13 municipios por encima de 30.000 habitantes. Por eso que nuestra realidad como región es que es rural. Entonces, ese sentimiento de orgullo nosotros lo llevamos siempre. Nosotros llevamos también con mucho orgullo el poder presentar la ley, que es una iniciativa pionera, que es una iniciativa transversal, que tenemos medidas muy, muy buenas, como en sanidad, por ejemplo, tenemos un servicio de helicóptero de urgencias 24 horas. Este servicio de urgencias 24 horas solo está por la noche en Castilla-La Mancha, dentro de la península. La única otra comunidad autónoma que tiene ese helicóptero las 24 horas es Canarias. Tú date cuenta que si cualquier persona tiene, por desgracia, tiene un ataque al corazón, un accidente en cualquier zona rural de Castilla-La Mancha, va a tener un helicóptero medicalizado para poder atenderle. Lo que significa que en muchas ocasiones va a tardar menos que con una ambulancia en Madrid. Que cuando se habla de diferencias, también la educación está garantizada para todos los alumnos, haya colegio o no haya colegio, tienen transporte gratuito y en la mayoría de los casos con beca de comedor. Por eso que dentro de las actuaciones nosotros hemos ido poquito a poquito y vamos introduciendo medidas y vamos introduciendo iniciativas. Una de las más importantes es que cualquier actuación o cualquier persona que quiera emprender en una de estas zonas rurales va a tener siempre una discriminación positiva, ¿vale? Que puede llegar hasta un 40% más en la cantidad de la subvención concedida, o una puntuación equivalente al 40% más, que significa dentro de todas las órdenes de subvenciones que genera la comunidad autónoma, esta discriminación positiva existe. Es muy importante, porque al final les elevamos. Ya no son los ciudadanos de segunda, son ciudadanos de primera. De primera con bastante adelanto al resto de los proyectos. ¿Vale? Entonces, poquito a poco se van consiguiendo cosas. Lo que pasa es que daros cuenta que la ley de Castilla-La Mancha nace en el 2021. Sí. Aunque empecemos a ver resultados, pero tenemos la ley que nace en el 2021, en junio se empieza su entrada en vigor, pero luego también tenemos una estrategia. La estrategia está pensada más a largo plazo.
La estrategia está pensada para un periodo temporal de 10 años, desde el 2021 a 2031. La primera evaluación la tenemos en el 2025. Y ahí ya veremos qué actuaciones han tenido, que están teniendo éxito, cuáles han puesto en marcha, cuáles han generado problemas o cuáles han terminado. Porque hay que reconocer que con los fondos MRR hemos podido adelantar muchas cosas que pensábamos hacer, pero con la llegada de los fondos MRR hemos podido adelantar muchas cuestiones, incluso en materia turística, muchas cuestiones de señalización, del producto Starlight o cualquiera de estas cosas se ha podido adelantar su puesta en marcha por la llegada de estos fondos. Pero nada, lo único que quería compartiros el mapa. ¿Puedes poner Castilla-La algo? Mancha. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Lo veis todos bien? Sí. Vale, por eso os decíamos, tanto Marta como yo, que es tan importante zonificar. Porque hay que saber con qué territorios estamos hablando y qué problemática tienen en los territorios. Si os dais cuenta, en Guadalajara tiene una zona con un crecimiento bastante grande, que es todo el corredor de Lenares. Ese crecimiento de población y de actividad genera una distorsión en los datos tan grande que toda la provincia se considera que no es provincia con problemas de despoblación. Porque claro, vosotros siempre se ha oído que las provincias con problemas de despoblación son Soria, Teruel y Cuenca. Pues si os dais cuenta, Guadalajara está peor que todas las que hemos hablado, pero tiene un pequeño territorio, una pequeña sección de ese territorio con tanta fuerza habitacional y de negocio que genera esa distorsión tan grande. Por eso nosotros hablamos, y hablamos también en Europa, que es necesario bajar de contar las cosas por provincias. Comarcas, lo necesario es bajar a territorios más pequeños. Así, por ejemplo, estas son zonas de Guadalajara que son adyacentes a esas 3 provincias, podrían tener ayudas especiales. Porque, claro, el considerarse provincias con problemas de despoblación a nivel europeo genera unas ayudas al funcionamiento que no tiene Guadalajara y nosotros consideramos que tiene. Solo lo estamos luchando nosotros en Europa, que es una de las cuestiones que nosotros estamos luchando. Pero si os dais cuenta, como decía Marta, si tú te conoces la zona forestal de Castilla-La Mancha, coincide exactamente con todas las zonas rojas que son de extrema despoblación. ¿Vale? Muy interesante. Pero esto no solamente pasa en Castilla-La Mancha, es verdad que casi entra dentro de la normalidad porque son zonas de montaña, que están más alejadas, pues las comunicaciones tardan más en llegar. Pero claro, si estamos hablando de turismo, habrá que poner atención en estas zonas, porque justamente ahí es donde se encuentran los lugares que todo el mundo quiere visitar, donde están los parques naturales, los parques nacionales, los bosques mejor conservados de nuestro país, los lugares de donde nacen pues las aguas que luego necesitamos todos y las ciudades, ¿no? Para poder beber, donde se descontamina la contaminación de las ciudades, en fin, un largo etcétera. Que esto también es algo que creo que estas ideas habría que lanzarlas, ¿no? Para generar una conciencia, que la gente cuando lo visite no vea solamente un escenario, sino que se dé cuenta de que los bosques son entes vivos, que tienen unos vínculos, que las poblaciones que los habitan son esenciales como custodias para su preservación y que es necesario gestionarlos. Entonces, tú cuando comentabas antes, me gustaría apuntar, ¿no? ¿Cuáles son las acciones, ¿no? necesarias para fijar población? Como decía Maite, no solamente vale me voy a vivir a mi pueblo, no, es que para que un pueblo pueda tener futuro, pueda tener una buena proyección, tiene que haber músculo social. Músculo social, ¿qué quiere decir? Pues un músculo, a lo mejor no necesariamente ese músculo social tiene que estar solamente en la gente que vive todo el año, puede ser, también puede estar amparado e impulsado por estas ondas de gente que viene por los fines de semana, que viene, pues esta gente que tiene segunda residencia, ¿no? Y para crear un músculo social es necesario, imprescindible, generar los puntos de encuentro. Por eso son importantes, y ahora en Castilla-La Mancha creo que se están tomando cartas en el asunto sobre este tema, son tan importantes los pequeños bares de los pueblos, que son el lugar que es como el centro social donde la gente se reúne. Súper importante que haya puntos de encuentro, porque esos puntos de encuentro permiten que sucedan cosas.
Y además, y esos puntos de encuentro normalmente también están vinculados a un negocio turístico. Pues la casa rural que tiene una pequeña cafetería. O el bar, aquí por ejemplo en Orea, pues tenemos el hostal que tiene un restaurante que abre la cafetería todos los días. O también el bar que es municipal, porque muchos pueblos, los ayuntamientos han tenido que poner un bar municipal para que la gente tenga un lugar donde poder reunirse. Entonces, recuperar esos puntos de encuentro, trabajar esos puntos de encuentro y generar el motivo para que la gente salga de su casa y se relacione. Pues aquí en Orea, por ejemplo, hicimos una fiesta al mes, que fueron muy curiosas porque una de estas fiestas que nos inventamos fue el Orea Berrea a Capela, que lo vamos a tener ahora el 14 de octubre, así es que por favor, venid, disfrutarlo bueno, pues si buscáis, por ejemplo, en Discovery Channel, aquí estuvo Fran Cuesta grabando el Orea Berrea a capela y viene gente de muchos sitios, pues porque es una fiesta singular y genera un movimiento de un turismo pues diferente que quiere ver de verdad lo que está sucediendo en los territorios en cada momento. Perfecto, súper interesante lo que habéis comentado. Y una cosa, perdona, Francisco, por favor, un apunte, que se lo voy a trasladar a Maite ahora que tengo la oportunidad. Bueno, pues igual que los niños pueden estar, es verdad que el cole de Orea en la época de Cospedal estuvo con su sentencia de muerte, quiero decir y conseguimos salvarlo. Fíjate, con menos de 11 niños se cerraban los colegios. Bueno, pues igual que ahora, si los padres quieren que sus hijos estén en el colegio del pueblo, pueden hacerlo, pues me gustaría, por favor, que recordéis que en los pueblos de montaña existe la posibilidad de que los niños estén hasta los 14 años, porque con 12 años son muy pequeños. En Orea, los niños que van a Molina de Aragón, que es la cabecera de comarca, tienen que quedarse internos con 12 años. Eso rompe el vínculo y genera mucha desafección. Es muy difícil que luego esos niños quieran quedarse a vivir aquí. Entonces, habría que explorar, ya lo hemos intentado, recogimos firmas, pero bueno, no era el momento, a lo mejor esto es ahora y que se tenga en cuenta, pues que, oye, igual que Orihuela, que lo tenemos a 7 kilómetros, está en Aragón, y los niños pueden estar hasta los 14 años precisamente por esta condicionalidad de montaña, pues que se tenga en cuenta que en Castilla-La Mancha, Orea, por ejemplo, y esta zona es el municipio más alto de Castilla-La Mancha. Entonces, estas zonas de montaña tienen que ser muy mimaditas, porque tenemos unas condiciones, si cabe, un poco más especiales. Claro, eso también nos hace más atractivos para el turismo. Nada, no te preocupes que yo lo tomo, nosotros nos apuntamos todas las cuestiones que nos vais diciendo porque nos ayuda en las siguientes cuestiones o siguientes actuaciones que queramos llevar a cabo. Por eso siempre decimos que nosotros utilizamos todo este tipo de eventos como espacios de escucha abiertos. Nosotros siempre vamos a todos los sitios donde nos inviten y a todos los sitios a escuchar nuevas propuestas. Luego ya depende de cada consejería o cada normativa sectorial, pero viene muy bien conocer una actuación que estáis pidiendo con un ejemplo donde está funcionando. Para que nosotros hablando de funcionar, y perdona que interrumpa, pero es que se está acabando el tiempo y me por eso, una pregunta, aparte de peticiones ya en particulares. Sí. Habéis comentado algunas soluciones, algunas peticiones para traer soluciones y ya a las dos, Marta ha comentado el tema del bar como centro social, Maite ha comentado algunas cosas que se han puesto en marcha a nivel de cosas tan básicas como el tema de sanidad, el tema de educación y demás. ¿Qué impacto real han tenido estas medidas en estos territorios que conocéis, donde habéis trabajado, donde trabajáis? Es el impacto, porque yo sé, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, hablaba hace poco con el comisionado, decía que, o veíamos en la noticia, había aumentado la población más de 8.000 personas en Castilla-La Mancha y estuvimos analizando, porque es verdad que tenemos en Guadalajara, por ejemplo, una de las zonas más pobladas de España, el Corredor de Henares, y las zonas menos pobladas de España, ese contraste que comentaba, y por eso es importante el tema de hablar de comarca. Y sí que vimos que el crecimiento se había experimentado en zonas que sufren de despoblación, parte de este crecimiento. Aparte de ese impacto, ¿qué otros habéis experimentado, en tu caso, Maite, que estas medidas ya hayan tenido algo de resultado? A ver, el principal es el aumento de peticiones. Por ejemplo, este año va a ser el segundo año que vamos a tener los beneficios fiscales. Gran parte de la evolución de población significa que tenemos más personas que piden estos beneficios fiscales.
que nos da idea de que este descuento del IRPF de hasta el 25% de la cuota autonómica está empezando a surtir efecto, que la gente lo está pidiendo. El primer año no lo conocían bien y nos dijeron desde la agencia tributaria que era el año en que más declaraciones complementarias se habían presentado. Porque mucha gente, una vez que vio que su vecino lo había pedido, dice, no, yo también lo puedo pedir. Entonces fueron complementarias este año. Este segundo año creemos que van a aumentar bastante. Los cambios ahora mismo van a ser muy leves. Nosotros hay actuaciones que ya llevábamos a cabo y seguimos manteniendo. Para nosotros es muy importante todo lo que estamos haciendo con respecto a mayores, de intentar que se mantengan en su hogar lo máximo posible, con políticas de envejecimiento activo en sus propias viviendas, equipos itinerantes o un programa tan importante como la comida a domicilio. La comida a domicilio se está llevando a estos territorios a través de unos convenios con las diputaciones provinciales que se van a realizar hasta el 2025 en este primer tramo. Es muy importante que esas personas mayores tengan la libertad de poder quedarse en su hogar, porque no todas estas zonas o no todos estos municipios tienen la posibilidad de tener o una vivienda o una residencia. Nosotros también les estamos asegurando que van a tener un recurso residencial a menos de 40 kilómetros de su domicilio, para intentar que el desarraigo no sea tan grande. ¿Vale? Pero son cositas que vamos poquito a poco. Esta pregunta, hacérnosla en el 2025, que ya tendremos un poquito más de tiempo de haber estado con estas actuaciones. Nosotros apoyamos también el UCLM rural, que los estudiantes vayan a hacer las prácticas a los territorios con problemas de despoblación. Eso es muy importante. Ellos mismos nos van explicando que nunca se habían planteado trabajar en un pueblo. Y hay mucho de este UCLM rural que está relacionado con el turismo. Casi el 80% yo creo que de las personas que se han apuntado a este curso, son muchos ayuntamientos los que se apuntan, y muchos de ellos han sido para poner en marcha programas de turísticos en estos territorios. Entonces, estamos empezando a ver resultados. Los más significativos son los que hablas de población, porque es que el mayor porcentaje de población que hemos aumentado en estas zonas ha sido en Cuenca y en Guadalajara, un 67% del total. ¿Vale? De los 8.000, más de 5.800 son en estos territorios de Cuenca y de Guadalajara. Que para nosotros es importante no solo que ya no se vayan despoblando, intentar que eso no pase, sino que incluso vayamos ganando un poquito de población. Al final, como siempre digo, nosotros lo que tenemos que garantizar es que cualquier persona, esté donde esté, tenga una igualdad de oportunidades, que tenga acceso a todas las cuestiones, y que sea su propia voluntad la que le haga decidir estar en un sitio o en otro. Eso es el objetivo principal de la ley. Y ese es nuestro objetivo principal como comisionado de reto demográfico y con la normativa que hemos sacado. Es complicado ponerla en marcha, pero estamos muy ilusionados y vemos que poquito a poco. Pero pregúntamelo en el 2025. Perfecto. Marta, y en tu caso, ¿algún resultado que hayas podido ver de algunas acciones que se han llevado a cabo, públicas o privadas, que tú digas, bueno, pues esto ha funcionado y se puede replicar en otro lado y me parece interesante? Bueno, mira, en nuestro caso, fíjate que es lo micro, pero es lo que decíamos, aquí se trabaja desde lo local y desde lo global, es una actuación global lo que hay que hacer. Bueno, pues aquí conseguimos, fíjate que hubiera jóvenes que quisieran quedar a vivir aquí, no voy a decir para toda la vida, pero sí para tener esa experiencia de poder vivir en su pueblo, como decíamos, el arraigo, el sentimiento de pertenencia es muy importante. Y bueno, también es verdad que todos estos movimientos, cuando tú generas una bola de ilusión, esto tiene un movimiento que es así sinusoidal, que sube, baja, y lo importante es que cuando baje, no baje nunca por debajo del último punto. Es decir, que va así, va subiendo y que sea ascendente. Bueno, pues aquí lo que hemos conseguido es eso, sí, es frenar. Nuestra tendencia era caer en picado y lo que hicimos fue frenar, y a pesar de que también tenemos que tener en cuenta que frenar la caída de población es muy complejo en pueblos así, porque están muy envejecidos y se muere mucha gente. Entonces, la dinámica es a bajar en población porque la gente va muriendo, es muy mayor. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos conseguido es frenar ahí, intentar sostener que el número de habitantes quede.
y que además la pirámide se rejuvenezca. Seguimos teniendo un colegio, me parece que en este momento tiene 12 niños. Es verdad que aquí tenemos una oportunidad preciosa para poder, a través de la educación, ser un gancho y ofrecer una educación alternativa vinculada pues, a movimientos como hay ahora de Montessori, Bosque Escuela, que es que además estas pequeñas aulas, como decía Maite, ¿no? Estos crash se prestan muy bien porque hay niños de todas las edades y entonces yo creo que ese tipo de educación haría que muchas familias que pueden teletrabajar se plantearan vivir en el pueblo si tuviéramos un sistema educativo así como... Porque el tema de las escuelas rurales, yo he estudiado en una escuela unitaria y bueno, mira, hice una ingeniería, o sea que tan mal no me fue, pero el grosso de la gente no las entiende, ¿no? Creen que quizá pues tengan menos... pues salgan menos preparados y a veces es verdad que estás muy al albur del profesor, del maestro que te toque, porque esta es otra de las batallas, ¿no? Desde el medio rural, intentar profesionalizar todo lo que está vinculado al medio rural, es decir, pues la sanidad, que los sanitarios tengan una especialidad que sea médico rural, igual que hay médico de familia, o los maestros, que haya una especialidad que sea maestro rural, es decir, que es que va ahí es porque quiere ir ahí, además se ha formado para ir, y además se le paga un suplemento, ya no se quiere ir, os lo aseguro. Y es una manera de fijar población, es decir, que esto es como una pequeña rueda que tiene muchos engranajes. El turismo, que cabe duda, es uno de ellos, pero es que a través del turismo, por ejemplo en Orea, a través del turismo hay mucha gente que se ha hecho su segunda residencia, su casa. Es posible que una vez que tú tengas tu segunda residencia des el salto y a lo mejor quienes hicieron la casa, que eran los padres, ¿no? Pero a lo mejor los hijos, que ahora son jóvenes, tienen niños pequeños, de repente dicen, oye, yo tengo ahí una casa que está fenomenal, me voy allí y estoy con mis hijos en el pueblo. Esto es, fidelizar el turismo es súper importante. Aquí en Orea, fíjate, el turismo empezó hace 60 años con los campamentos escolares y eso ha generado una rueda que no os podéis ni imaginar. O sea, dos visionarios, uno de Valencia y uno de Madrid, que empezaron con turismo, con campamentos de niños pequeños. Y no os podéis imaginar la cantidad de esos niños pequeños que crecieron amando el entorno y que se han comprado casa en Orea, se han hecho casa o vienen todos los años. Se ha creado un vínculo y eso creo que es lo importante, crear un vínculo. Mira, justo hay una pregunta de un espectador que va relacionada con lo que decías. Os la dejo ahí como casi cierre ya. En municipios rurales turísticos donde existe mucha residencia y máxima actividad. No te oímos, No, te hemos perdido. Y él a nosotros también. Nos ha perdido. A ver, Paco, si... No se te oye, Paco. No, no. Pero bueno, si quieres, Paco, retomo la pregunta. Vale, ok. Vale, la vuelvo a leer. En municipios rurales turísticos donde existe mucha segunda residencia y máxima actividad en verano, ¿cómo aseguramos que pueda crecer o estabilizarse, la población? Por ejemplo, se vienen dando problemas para conseguir vivienda de los jóvenes. ¿Qué herramientas de gestión se pueden o deben aplicar? Bueno, pues si queréis rompo yo, empiezo yo. Sí que es verdad que uno de los problemas que nos estamos encontrando en estas zonas es que a veces tenemos proyectos empresariales o proyectos turísticos que pueden generar puestos de trabajo y gente que se vaya al pueblo, pero no tenemos vivienda, porque existe un arraigo muy importante de la gente con la casa de su pueblo, porque si es si es segunda vivienda, dicen, yo la necesito para cuando voy. Y luego otro de los problemas es viviendas que a lo mejor son de 15 primos. Claro, que no se ponen a venderla, no se rehabilita, son realidades completamente diferentes a los de una gran ciudad, pero sí que tenemos un problema grave de vivienda. Uno de los proyectos que nosotros hemos impulsado desde Reto Demográfico es introducir y rehabilitar las viviendas que tenían en titularidad algunos municipios, por ejemplo, la antigua Casa de los Maestros, del Secretario, rehabilitarlas y ponerlas en un alquiler sostenible. No un alquiler social, sino un alquiler sostenible. En Guadalajara va a ser el Recuenco, me parece que es el municipio donde se ha hecho el proyecto piloto. Vamos, como comprenderéis, muchas de estas actuaciones son proyectos piloto.
Nosotros en casi todas las cosas que vamos iniciando vamos viendo un proyecto piloto para ver cómo funciona y ver si podemos hacer. Hay otros pueblos, por ejemplo en Tragacete, en Cuenca, que lo que han hecho es han llegado a un acuerdo con la Guardia Civil. Se han hecho cargo del edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil y van rehabilitando poco a poco viviendas. Por ejemplo, en Tragacete se han puesto de acuerdo con el programa, con la Fundación Arraigo, que acompaña a las personas que se quieren ir a estos municipios y los acompañan durante un periodo. No solo les ayudan a buscar un municipio donde quieran instalarse o quieran hacer una actividad, sino que los acompañan durante un tiempo para que ellos puedan hacer. A colación de esto, Maite, me gustaría comentar que, fijaros, así brevemente, en Orea desde el 2012, que es cuando nos iban a cerrar el colegio, empezamos una campaña para atraer familias y lo que se hizo desde el ayuntamiento fue arreglar las 8 viviendas que tenía el ayuntamiento y hacer una ordenanza social. Es decir, tenemos las 8 viviendas alquiladas en un régimen que es especial, ¿no? Para que las personas puedan acceder. Y hicimos también una campaña fíjate, nosotros mismos, ahí, nuestra campaña de arraigo, de tutela y empadronamiento, o sea, de acompañamiento a las familias que venían. Entonces, sí que es verdad que hay muchos edificios que están infrautilizados que podrían destinarse a vivienda porque es uno de nuestros grandes talones de Aquiles, ¿no? La vivienda. Pero también es verdad que ha habido intentonas. Mira, yo estuve en líder, en la junta directiva del líder de la comarca de Molina de Aragón, y impulsamos un proyecto que fue súper bonito, que luego quedó en un cajón, que era el intercambio de viviendas. O sea, porque dicen, no, es que era de no sé cuántos primos, ya, pero es que luego también hay gente que tiene su casa arregladita en el pueblo y hereda la de la madre del marido o la de la abuela y se queda ahí la casa porque ya no necesita más. Y entonces dijimos, Jolines, ¿por qué no hacemos un proyecto de intercambio de viviendas? Y gente que está en la ciudad, que quiere ir a vivir al pueblo, puede ponerse en contacto con estas personas que tienen una doble vivienda y que querrían decir, venga, pues hacemos un intercambio. Bueno, creo que son cosas que tenemos que explorar y que desde luego igual que se ha hecho un mapa de despoblamiento mirando y zonificando, ¿no? por orden de intensidad, habría que hacer también un mapa con todas aquellas infraestructuras que están disponibles, las viviendas. Aquí en Castilla-La Mancha tenemos el ARRU, el Área de Rehabilitación Urbana y Rural, y por primera vez en la historia de esta comunidad, un municipio pequeñito como Orea hace 4 años se presentó para poder rehabilitar todo el casco histórico, ¿no? Todo el casco antiguo que estaba hecho polvo. No nos lo dieron, ¿eh? Pero bueno, te quiero decir que nos atrevimos. Entonces hay que cambiar un poco también la mentalidad de las administraciones, de decir, venga, va, pues vamos a idear cosas novedosas, pues como esto, ¿no? Oye, si tú te rehabilitas la casa para alquilarla, en lugar de darte un 40%, te voy a dar un 60% en lugar de tenerla ahí vacía. Y los ayuntamientos también concienciarnos. Yo hice una propuesta que no fui capaz de sacarla adelante y como en el ayuntamiento todo lo aprobábamos por unanimidad, pues no la pude sacar adelante, que era decir, oye, mira, no vamos a subir el IBI al tope que nos permita la ley y a partir de ahí bonificar. Que tú tienes una casa que está en condiciones de ruina, tú vas a pagar el tope. La rehabilitas, vale, vas a pagar un poquito menos si tiene cédula de habitabilidad. Además la vas a alquilar, vas a pagar menos todavía. Además vives aquí todo el año, menos todavía. Empezar a hacer bonificaciones para incentivar que la gente, oye, por lo menos rehabilite las viviendas. Ya si no la quiere vender, pues por lo menos arréglala. No, si tiene ese componente emocional, no la dejes que se hunda. Mira, comentarte que dentro del siguiente paso de las cosas que estamos haciendo, se van a hacer unos planes de sostenibilidad de cada zona, estudiando qué factores o qué inputs son los más importantes en esos territorios, sus recursos naturales, sus empresas, qué tipo de empresas hay, qué proyectos hay en marcha y todas sus infraestructuras y cómo están conectadas, igual que todas las cuestiones que tengan de conectividad, tanto por carretera como digital. Que en este caso nosotros en Castilla-La Mancha estamos bastante contentos porque hemos hecho un trabajo muy importante de dar incentivos a las empresas para que aumentaran la conectividad, que es también muy importante para la actividad turística de la que estamos hablando. Estamos hablando de que la mayoría de los municipios de Castilla-La Mancha ya tiene fibra óptica, casi el 100%. Estamos hablando de que... No. Es que vosotros, por eso he dicho casi. A ver, es que fíjate tú, te voy a decir una cosa, Maite. Pero tenemos otra opción. Orea tiene
tiene más de 400 camas de alojamiento turístico, Orea. O sea, imaginaros, o sea, dobla la población que tiene en camas de oferta. Y no tenemos ni ADSL. Pero, por ejemplo, para las zonas de montaña y las zonas con problemas de accesibilidad, Hispasat ha lanzado un satélite donde vosotros podéis acceder y tendréis la misma capacidad que con fibra óptica. Bueno, yo no lo sé, un día de nieve de estos de ventisca me lo Es tengo que creer. que... Vamos a hacer un Sí, sí, ejercicio. sí. Vamos a hacer, pero bueno, el satélite es nuevo, no es de los antiguos, es recién, lo acaban de subir. Es un proyecto en colaboración. Entonces, no solo estamos junto con la fibra óptica, sino que a través de satélite, que es un proyecto muy importante que se presentó hace unos meses, además se presentó en Guadalajara. Bueno, Entonces, súper interesante. Me temo que ya nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que se nos ha pasado volando. Yo me quedo con el tema de varias cosas que han salido. De hecho, aquí lo comentaba uno de los en el chat, uno de los asistentes, que son experiencias muy interesantes de un país desarrollado que encuentra esta situación y que otros países pueden replicar, digamos, para donde el éxodo rural también es una realidad, para evitar o solucionarlo. Se están haciendo muchas cosas muy interesantes, algunas que ya tienen impacto claro, como es el aumento de población, ya no retener, aumentar, como ha pasado en Castilla-La Mancha, y esto ya, pues hombre, las cosas cuando se hacen bien hay que decirlas también, no solamente criticar, que también hay que criticar, por supuesto. Pero bueno, muchos temas muy importantes, ¿no? El tema de la importancia de medidas para paliar pues, la ausencia de ambulancia, pues poner helicóptero, internet, satélites. Hay opciones, por supuesto. Requiere esfuerzo, requiere planificación, requiere participación de la ciudadanía, mucha iniciativa pública y mucha iniciativa privada en colaboración, y todo también para cambiar eso que comentábamos al principio, que yo creo que también lo habéis comentado de manera transversal, ¿no? Esa mentalidad de que lo rural también puede molar, también puede ser muy interesante y que, bueno, pues ofrece unas oportunidades que de vacía nada está llena de oportunidades, como habéis dicho, y que hay que aprovechar, ¿no? Y que, bueno, las ciudades están saturadas, los precios de la vivienda desorbitados, y si como ha dicho Marta, ¿no? Se pone en valor todo lo que está en desuso y se puede hacer, pues bien, rehabilitando lo que hay, o bien poniendo también medidas fiscales para penalizar lo que no se está utilizando y digamos, dar la palmadita al que realmente lo pone en valor para que otras personas o ellos mismos lo puedan utilizar. Está claro que por ahí van los tiros. O sea, está claro que esas son las medidas que creo que cuando se pone en marcha funcionan, ¿no? Más que Y prohibir, luego, más que imponer. Francisco, ¿Sí? cuando se pone el mapa de que en 2050 ya todo el 70% de la Sí, población va a vivir en las ciudades, que a mí se me ponen los pelos de punta, porque sí, además, sí, sí, mira, sí. yo a la gente dice, ¿cómo va la cosa? Digo, hay que aguantar, hay que resistir, hay que resistir. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que si no son mis nietos, serán mis bisnietos. Van a querer vivir en el pueblo, porque la calidad de vida es mejor, porque nuestros valores están cambiando, porque la visión de la sociedad está cambiando, porque la humanidad se tiene que reconciliar con su entorno y con el territorio que ocupa, y no hay un lugar mejor para vivir que un pueblo en un bosque, vamos, cuéntamelo, ¿no? Pues todo esto está cambiando, cuesta cambiarlo, pero es que yo estoy segura de que los nietos de mis nietos van a querer vivir en un pueblo, y esa oportunidad hay que dársela, y para eso tenemos que resistir, porque un pueblo no es un conjunto de casas en medio de un lugar bonito. Un pueblo, cada pueblo tiene su, como digo, su imaginario, su historia, su percepción de futuro, y esos saberes hay que preservarlos porque son muy importantes, y además, precisamente creo que quien quiere hacer turismo rural en estas zonas, lo que busca es eso, la autenticidad, los saberes, la historia, cómo se mueve ese territorio, y creo que es lo que de verdad nos llena a todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que es súper interesante. Maite, Marta, muchísimas gracias a las dos, gracias a Elsa y a Sandra, y gracias a todos los asistentes. La verdad es que ha sido un placer estar con vosotras y os esperamos en Fitur. Ya os ponemos el cronómetro, que ya estamos llegando, y nada, en unos mesecitos nos vemos por allí y bueno, pues a repetir conversaciones. Por lo cual, pues muchísimas gracias a los asistentes. Pues también, si pasáis por Fitur, estaremos en nuestro stand de Fitur Next, buscando que allí andaremos. Muchísimas gracias. Buena Muchísimas tarde. gracias, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Un gracias. abrazo, encantada de Luego. conoceros. A ti, Maite, Igualmente. y a Chao, todos. Marta. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo.